Amada iglesia, ¿cómo anda usted de memoria? ¿Usted se acuerda de las personas que a usted le deben? Sí, anda bien de memoria. Loreta dice que no, nadie le debe, ni tampoco a nadie le debe, tampoco. Gloria a Dios. Yo voy a necesitar de su ayuda en cuanto a la memoria. ¿Quién más o menos recuerda algo así, una pincelada del tema del domingo pasado? Así que recuerden ustedes una pincelada. Recuerde que de ahí arranca la taja de queque. ¿No se acuerdan? Más o menos. Perdón, del reino de Dios. Correctísimo. Correctísimo. ¿Qué aprendimos de ese reino de Dios? Les voy a ayudar. Un reino consiste en que tiene un soberano. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Verdad que sí? Y que ese soberano tiene una jurisdicción de un territorio, ¿verdad? Pero un rey necesita, ¿qué necesita un rey? Súbditos, correctísimo. Una de las cosas que más me impactó para seguir la secuencia es que esos súbditos son invitados a la cena por este rey. Este rey toma en posesión esa soberanía y él decide a quién invita. Siéntase usted demasiado de privilegio el ser tomado en cuenta para esta cena. Amén. Hay miles de personas que no cuentan con esa gracia. Amén. Pero hay un problema con estos súbditos. Y bien lo señalaba el pastor, era que vienen con una mentalidad de democracia, ¿verdad? Entonces, de ahí, con ese concepto, vamos a arrancar. Amén. Bien nos decía la enseñanza de que en una democracia se eligen los gobernantes y no solamente se eligen por mayoría, sino que también a usted le tienen que rendir cuentas. Y si no sirve, se saca. Amén. Eso es una democracia. Yo le invito a que usted me acompañe, porque hoy vamos a aprender el concepto de lo que significa el reino de Dios. Amén. El reino de Dios es una contracultura. ¿Escuchó bien? Todo el embalaje que usted pueda traer de su vida antigua, alumbrar de ese reino ya no cuenta. Amén. Por eso Juan el Bautista decía, es necesario que ¿qué? Que yo mengüe. Me es necesario para la revelación que Dios tenía para él, que él muriera. Amén. Porque Dios no puede poner cosas nuevas en un hombre con cosas viejas. ¿Verdad que no? Entonces ese concepto Dios tiene que eliminarlo. Cuento una crónica de un barco que estaba anclado, un gran yate, gente millonaria. Estaban disfrutando del paisaje del río de Niágara. Y en un momento determinado empezaron a soplar los vientos y las cuerdas que sostenían al yate a la orilla se reventaron. Y entonces el yate empezó a coger la corriente y en un momento determinado la gente empezó a entrar en pánico. Y entonces uno le reclamaba al otro que hiciera algo y el otro le decía que lo hiciera a usted y aquello era un caos. El capitán era de armas tomar. Recordó que tenía
ahí unos explosivos, los agarró y los incrustó en el casco del barco y lo voló. Le hizo un gran agujero y el barco empezó a hundirse. Al barco empezar a hundirse, encalló en el fondo del río junto a las rocas, y entonces los agentes de socorro les fue muy fácil poder venir por la gente. Amén. Con esta crónica en mente, acompáñeme a Isaías capítulo 6, por favor. Porque si algo tiene que hacer Dios es ponerle dinamita a nuestros conceptos. Dios tiene que dinamitar la estructura mental que nosotros traemos y hemos concebido de la antigüedad y queremos implementarla en el servicio del reino de los cielos. Pero esa mentalidad es obsoleta para Dios. Ese concepto de esa cultura no sirve ni encaja en el engranaje de la cultura del estándar de Dios. Amén. Un hombre es invitado y por el poder del Espíritu de Dios este hombre entra en un éxtasis y tiene una visión del seno de donde está este soberano, ese Dios capaz de crear lo que él imagina por el poder del aliento de su palabra. Dios hace que las estructuras se hagan y él sopla vida y la vida viene. Amén. Entonces este hombre viene a ser invitado para ser parte de lo que Dios tiene que mostrarle al mundo a través de su reino. Amén. En Isaías capítulo 6, verso 1, dice la escritura: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él serafines. Y serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, este es el único atributo que Dios hace hincapié en que se repita en el cielo, que él es ¿qué? Misericordioso, misericordioso, misericordioso. Amoroso, amoroso, amoroso. Sino que Dios hace hincapié en que se recuerde que él es santo, santo, santo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso de la santidad de Dios con lo que Isaías va a recibir de parte de Dios, de ese soberano que pertenece a ese reino? Escúcheme bien, iglesia. Y los quinciales de las puertas se estremecieron a la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Y entonces, oiga lo que produce la santidad, del impacto que tiene la santidad cuando usted y yo nos exponemos a esa santidad. Es el impacto que descubre y desnuda realmente cómo es nuestra estructura, en qué se basan mis pensamientos, en qué se basan mis anhelos. Amén. Y entonces dice que Isaías dice, ay de mí, que soy muerto. Porque dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto que mis ojos a un hombre
¿Dónde lo guía la santidad al pueblo? ¿A dónde es que la santidad apunta? Esto es teología. La santidad de Dios lo apunta a Él. Por eso es tan necesario que el pueblo de Dios se santifique. Amén. Amén. Ahora Isaías viene con una estructura mental que en este momento le estorba al engranaje de la profecía que Dios había anunciado a este mundo. El Mesías iba a venir, pero Dios necesitaba un vocero, pero un vocero que reuniera las características que demanda el estándar de ese reino. Entonces la estructura mental de Isaías no encaja con lo que Dios va a poner sobre sus hombros. Es un peso de gloria lo que Dios va a poner en el mensaje de este hombre. Isaías viene de un luto. Isaías se había hecho un vínculo con este rey Usías. Isaías amaba a este rey. Este rey era de buen corazón y Isaías había encontrado ese vínculo con este rey. Y en un momento determinado, Dios necesita ya empezar a ejecutar sus planes. A las espaldas suyas, Dios está ejecutando ¿qué? Un plan. Amén. Dios va detrás de usted, pero también Dios está viendo el futuro. Aleluya. Su llamado es como el de Isaías. Usted está aquí por una razón. Usted también tiene que ser vocero de ese mensaje que el mundo hoy necesita escuchar. No se equivocó con el llamado suyo ni con el de Isaías. Entonces Dios tiene que reestructurar la mente de Isaías. Y entonces con esta visión Dios le muestra a Isaías que ese amigo, ese hermano, ese rey que la amaba, ya se fue. Pero que ahora venía a su vida la convicción de un Dios rey que es eterno, cuya majestad trasciende las generaciones de las generaciones. Y usted dice amén. Entonces, cuando Dios logra afirmar esa visión en el corazón de Isaías, Isaías en un momento determinado remata y dice, pero ¿qué está ocurriendo? ¿Se acuerda la expresión que hizo el apóstol Pedro en la barca con la pesca? ¿Se acuerda? ¿Cuál fue la expresión de Pedro en el arca? A ver la majestad de Cristo. ¿Qué dijo? Apártate de mí, que soy hombre pecador. Ve lo que es, irradia la santidad de Dios. Ve lo necesaria y fundamental que es que Dios pueda sellar nuestro llamado bajo la santidad de Él. Ve lo necesario y trascendental que es para Dios que usted y yo podamos entender que el reino de Dios tiene un estándar. Y ese estándar se basa en absolutos. Amén. Hechos, capítulo 9. ¿Qué dice el epílogo? Estamos viviendo este mundo una ley que se quieren aprobar. Hay un hombre
que él se percibe mariposa. ¿Escuchó bien? Hay un hombre que él se percibe mariposa. Y entonces él está abogando a las leyes de una democracia de Occidente para que la gente a él lo trate como mariposa. Entonces, el asunto aquí no radica en que si se siente mariposa o no se siente mariposa. El asunto es que está arrastrando a la mayoría para que lo trate como una mariposa. La pregunta es, ¿cómo se trata a una mariposa? Con delicadez. Ahora, es lo relativo de ese mundo. Ese mundo no se basa en absolutos. Al mundo no le interesan los absolutos. El mundo reclama por derechos. Pero si usted se pone a analizar los derechos, usted dice, pero ¿a dónde vamos? Mire, lo que este hombre se percibe como mariposa nunca va a cambiar la realidad. La realidad dice que él es un hombre. Él no nació en un capullo. Él no come polen. Ve la contracultura. Ve la contracultura. Hechos capítulo 9. Dice, respirando aún amenazas, Saulo, de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a cerca de Damasco, de repente, de esa agenda que se cumple para un hombre o para una mujer, de repente ese día le llegó el turno a este hombre, Saulo, como le llegó a Isaías. Y es el mismo Dios omnipotente que va a impactar una vida y que va a ser trascendental. Aleluya. Aleluya. Y eso de repente de Dios, que solo genialidades se le ocurren a él, lo desmonta de donde él va. Hay gente que concibe que está haciéndole y pidiéndole tributo de servicio a Dios. Hay gente que cree que le está sirviendo a Dios, pero están yendo en contra de lo que él pide. Y este hombre tenía en su convicción de que esa era la obra que Dios lo había mandado. El Dios de los hebreos era celoso, pero pega con pared, porque ese Dios tiene un estándar y su reino se basa en columnas de absolutos. Amén. Verdades por sentadas, por siempre. Él no cambia. Y entonces Dios viene y cayendo, dice, en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, Eduardo, Eduardo Sodalbarro, ¿ya te cansaste de oír? Tienes un propósito. No se te olvide que le sirviste a Dios. Tienes un propósito, Él no te ha olvidado. Hay dos preguntas de una universidad de los Estados Unidos que hicieron una encuesta, y una de ellas es si no es la número uno,
está entre la segunda o tercera más importante que los cristianos preguntan. ¿Sabe cuál cree usted que sea? ¿Cuál cree usted que es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cómo conozco yo cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y dice que tuvo el porcentaje altísimo. Todos los cristianos preguntan eso. La pregunta es, hasta que un hombre se le contestó, ¿usted sabe por qué? Porque llegó a hacer la pregunta a la persona indicada. Este es el apóstol Pablo. Amén. Dice en el verso 5 y dijo, oh, aleluya. Oh, aleluya. No es un asunto de grandes milagros en el reino de Dios. Eso es secundario a la maquinaria, al mecanismo, al sistema adecuado por Dios para manifestarlo a este mundo. Esa no es la llave. Si no es la pregunta que este hombre hace, que tenemos que hacernos hoy, iglesia, hoy. De lo más profundo de las entrañas, de lo que más arroja el corazón sincero, es preguntarle a lo que dijo el apóstol: ¿quién eres, Señor? Dios, ¿quién eres? Ve todo el engranaje, la maquinaria, toda la sabiduría, todo el conocimiento de crecer a los pies de Gamaliel. En un momento determinado todo eso se desploma cuando él hace la pregunta, y la gran interrogante de su corazón es cuando llega a la encrucijada y dice: y entonces todo lo que he hecho, ¿qué? Señor, si todo lo que yo creí, me aferré por la ley, por la tradición, por lo que me enseñaron, por lo que me esforcé, entonces, Señor, realmente, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Sabe usted quién es él? Tiene una idea cuando esté enfrentando un problema, que llegue esa pregunta: Señor, ¿quién eres tú? ¿Sabe lo que es un dogma? No sabe lo que es un dogma. Un dogma es una verdad que tiene que ser creída. Y si usted no cree esa verdad, usted está en un problema, porque ese dogma no se va a negociar. Hay un grupo de personas que es que estoy con la inquietud desde hace días. Vengo estudiando la apología, y eso es muy fuerte, es muy profundo. Hay que estudiar mucho y verdaderamente usted necesita mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucho material. Pero he aprendido tanto en cuanto a conocer realmente el principio de nuestra cristiandad y cómo vienen otros y quieren robar esa historia y atribuírsela a ellos. Y entonces, como la historia de los padres, el fundamento de los apóstoles, no apunta a la historia que ellos quieren contarle, entonces ellos tienen que acudir a mentiras, a cosas estratagemas de hombres. Y entonces inventan un dogma.
la inmutabilidad de un hombre, la veracidad de un hombre, de un magisterio que no erra. Ya saben ustedes de qué estoy hablando. La infalibilidad del Papa. Vea la contracultura. Verso 6. Y temblando temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres? Aló. Vea a dónde lleva una revelación de él. ¿Cuál fue la primera pregunta que el apóstol lanza? ¿Y ahora qué le dice? Aleluya. Ve que una cosa no antecede la otra. Hay gente que hoy dentro del pueblo del Señor está sirviéndole a Dios sin conocer a Dios. El pueblo de Dios necesita conocer a Dios para que Dios lo pueda colocar donde Él ha determinado que se coloquen. Aleluya. Una cosa no antecede a la otra. Dios es un Dios de orden. Amén. El reino de los cielos, dijimos que se basa en absolutos, en absolutos. Verdades que tienen que ser creídas. Que Él vino en carne siendo Dios. Amén. Y que pagó el precio siendo hombre y siendo Dios. Amén. Que hay una santísima Trinidad que obra claramente en la Escritura, aunque la misma no lo diga. El libro de Ruth no habla nada. Esther es el libro de Esther, es el que no menciona a Dios, pero si usted se pone a estudiarlo, usted dice claramente: aquí está Dios en cada página, cada renglón, en cada tilde. Amén. 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 Señor, ¿qué quieres? ¿Qué dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que yo haga. Aleluya. Cuando una persona se rinde, escuche bien, cuando una persona, hombre, mujer, se rinde, es en ese momento donde Dios desencadena su propósito. ¿Escuchó bien? Solamente rendido puede ser Dios entendido. ¿Escuchó bien esto? Voy a repetírselo. Solamente rendido puede Dios ser entendido. Cuando vemos la sociedad de hoy, de lo relativo que es todo, cuando los intelectuales difieren con la fe, cuando se levantan argumentos que usted dice: ¿a dónde van a llevar esto? Si no son fábulas. Cuando una iglesia no entiende que tiene que prepararse, pero en la intimidad con Dios, para poder hacer frente a las encrucijadas y preguntas que mucha gente sincera del mundo tiene. Hay gente del mundo que todavía está buscando de Dios. Amén. Y necesitamos ser puntuales para hacer lo justo que Dios quiere que seamos y digamos a ese grupo de personas que tienen que ser rescatadas. Amén.
Cuando le hablo a usted de los absolutos, aquí es donde viene la traba. En autopista dice claramente, esto es lo que yo no puedo entender, pero hay que respetarlo. A 100 metros dice velocidad máxima 90. Pasa de usted 200 y dice velocidad máxima 60. ¿Cómo aplica eso? En 200 metros, no ha visto usted, no ha visto. 90 y en 200 metros le dice 60. Ahora sí, si yo vengo y paso a 120 y me ve un oficial, ¿qué pasa conmigo, Esteban? ¿Por qué? ¿Por qué? Se sabe que las sociedades se construyen por absolutos. ¿Cuál es el absoluto? Hay una velocidad y está restringida. Si usted la irrespetó, ¿qué violó usted? El absoluto. De que usted no puede vivir todo siendo relativo. ¿Relativo a qué? ¿Relativo a qué? ¿A salir por el parabrisas? Exacto, Lore. Entonces, en los absolutos, usted no puede cuestionar. Usted tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque su mente tuvo que haber sido en el umbral, ¿se acuerda? Isaías viene con un concepto de un rey, pero cuando Isaías se le invita a entrar en el seno de donde está ese rey, el umbral ya ahí cambió la cosa. Dios dice, estas son mis reglas, este es mi territorio, esta es mi jurisdicción. Entonces, lo que decía José la semana pasada, entonces, esta mente de democracia, ¿a dónde tiene que haber quedado? Atrás, afuera. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, llega el momento en que esos absolutos de Dios lo convencen y llegan tan profundo a su ser que él declara lo muy conocido. Todo esto lo declaro, ¿por qué? Y lo pongo por basura. Ya todo lo que Pablo había acumulado de ahí en adelante ya no le servía, era obsoleto. ¿Por qué insistir? Hay gente que no acepta la realidad. Había una gente que tenía mucho dinero y balsamano, yo no sé qué, le hacen el trueque ahí. Y tenían a una abuelita que tenía como 200 años y tenían 75 de tenerla en la casa. No habían llegado a la realidad que ya había pasado su lugar. Ah, no, pero ahí la tenían en balsamá. Porque, porque no tenemos la realidad, amén, de este reino. Ahora yo voy a hacer un resumen porque me gusta ir así. Vamos. Resumimos. ¿Quién hace el llamado? ¿Qué es Dios? Tenemos que ligar el tema del domingo pasado con este. ¿Qué es Dios? Nos dijo el pastor, un rey, y ejerce su soberanía. Tiene que pedir Dios permiso a la gente para que él haga lo que él quiere. ¿Ah? No dice la escritura, mía es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Tiene Dios que pedir permiso. Ahora, cuando Dios va a hacer algo con alguien, viola su estándar. No, no. Dios nunca lo va a llevar a usted a hacer algo que vaya en contra de su estándar. Todo está bajo la santidad y pureza de Dios. Aleluya. Estamos aquí. Esos son absolutos. Dijimos pues entonces
Que Dios necesita dinamitar nuestra estructura mental. Amén. Sacar los conceptos equívocos para Dios implementar su palabra, para que obre con poder. ¿Se acuerda la historia de Pedro y aquel hombre que pedía? Dios había hecho una transformación en este apóstol y la palabra de Dios había quedado impresa. Y no solamente eso, sino que la palabra, cuando es impresa, creída y usted anda en santidad, ¿qué ocurre? Entonces, la palabra de Dios, Dios la alimenta a través del apóstol. ¿Con qué? Con espíritu. ¿Qué dijo Jesús? Las palabras que yo digo son ¿qué? Espíritu y vida. Amén. Y entonces Pedro le dice, levántate. Y entonces ahí está accionando el logos de él más el poder de Dios. Amén. Cuando alguien apela a un derecho, vea la mentalidad de alguien que ha pasado el umbral, alguien que le han dinamitado la mente, alguien que en un momento pide revelación de quién eres. ¿Quién eres? Ve cuando usted pregunta a la persona indicada y cuando preguntó inmediatamente le dieron respuesta, ¿verdad? ¿Quién está más interesado en cumplir su plan? ¿Usted o Dios? ¿Aló? ¿Quién está más interesado en desencadenar el propósito en esta tierra? ¿Usted o Dios? Amén. Ahora usted va a ver en el contraste de lo que José nos decía la semana pasada, cuando un hombre realmente hace conciencia y ve que esto que hoy tiene es mucho mejor a lo que él creía. Amén. ¿Usted sabe cómo atrapan monos? Tan sencillo. ¿Mm? Con un banano. El mono se le pone un banano. Vamos. Entonces hacen una jaulilla ahí chiquitilla y hacen un agujero donde él mete la mano. Pero el problema del mono es que cuando él agarra no suelta. Entonces él inmediatamente ahí quedó. Él nunca va a soltar el banano. Ahí quedó. Ahí quedó. Cuando Dios captó la atención del apóstol, lo atrapó. Lo atrapó. ¿Sabe qué función tenía el aguijón? Duras cosas es darte. ¿Sabe qué función tenía? Era para tres cosas específicas del buey. Una de ellas era cuando el buey dejaba de caminar, dejaba de arar. Entonces lo punzaban y a él le molestaba y seguía. ¿Ven? La otra era cuando el buey se apartaba. Entonces iban y lo punzaban y volvía a coger el arado. Amén. Vea cuando un hombre entiende los absolutos de Dios, se somete al paquete de este reino y percibe de que ese soberano por algo es soberano. Sabe más que él, entiende más que él y ve más que él. ¿Usted cree estas verdades de Dios? ¿Usted cree que Dios sabe más que usted? ¿Usted cree que Dios ve más que usted? Entonces, ¿por qué insistimos en lo mismo? ¿Por qué no le decimos, tome las llaves y encárguese de mí?
Venga conmigo para ir ya bajando altura. Voy a hacer de que peguen bien los vientos y volvamos a subir. Vamos a ir. Ya estamos en contacto con la torre y ya nos autorizaron una pista. Amén. Primera de Corintios, capítulo 9. Vea los argumentos de un hombre de reino. Vea los argumentos de una mujer de reino. Va a ser puesto a prueba. Todo eso que Dios puso en el apóstol lo va a poner en juego. Amén. ¿Qué dice el epílogo? Aleluya. ¿Los qué, pastor? No entendí. Tome, porque yo creo que José no escuchó. Los derechos de un apóstol. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Continúo. Ahora, vamos a escarbar un poquito aquí nada más. Sí. Ahora, ¿por qué el argumento del apóstol? Había perdido Pablo la perspectiva de que fui llamado o no fui llamado. ¿Era o no era? Estas son preguntas que Pablo le va a contestar a la gente porque la gente demanda de él. En su corazón ya estaba firmado su llamado. De ahí nadie lo iba a sacar. Él era apóstol puesto por Cristo. Amén. Pero hay algo muy interesante que son los credenciales del apóstol. ¿Usted sabe qué es lo que usted y yo tenemos que creer? ¿Dónde se basa nuestra fe? Pregunta de examen. ¿Recuerda? Son verdades absolutas. El fundamento de los apóstoles. Ahí se basa nuestra fe. Amén. La escritura, la solo escritura es. La solo escritura, dijo Martín Lutero. ¿Qué dijo? La tesis de Lutero, pero decía la escritura ¿qué? Solo escritura, solo una escritura, solo una fe. En una persona. Amén. Esas son verdades absolutas. Entonces, Pablo está acudiendo al fundamento de su llamado. Amén. Entonces el apóstol Pablo está presentando la tesis a aquellos que le exigen una explicación, y no solamente una explicación, sino que estaban poniendo en tela de duda. Y entonces Pablo dice: ¿soy yo apóstol? Parece que es como ironía, ¿no? ¿Seré yo apóstol? ¿Soy yo libre? ¿No he visto a Jesús, Señor nuestro? ¿No sois vosotros la obra de mi Señor? Ahí está todo el fundamento de los apóstoles. ¿No vio él a Jesús? ¿Dónde lo vio? En Damasco. No habló él. Eran requisitos de un apóstol. ¿Cuáles eran los requisitos del apostolado? Era haber estado testigo de lo que él hizo, haberlo oído a Jesús. Eso era el credencial de un apostolado. Y todo eso Pablo lo reunió. Lo vio, habló, se le dio dirección. Entonces, Pablo, que es un hombre que se mueve en el reino de los cielos,
Es un hombre que tiene una mente tocada por Dios. Entonces él está dimensionando las barbaridades y argumentos que le presenta una cultura caída. ¿Cómo opera un hombre de reino? ¿Qué podemos descubrir la realidad de un hombre que dice, yo estoy en el reino de los cielos? Bueno, vamos a ver. ¿Qué estándar él cumple? Dice, verso 2. Para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros. Un apóstol. ¿Qué hace un apóstol? ¿Qué fruto tiene un apóstol? Funda iglesia. Gana discípulos. Entonces, un hombre de reino no discute argumentos como me tienen que tratar como mariposa. Un hombre de reino no pierde el tiempo en esos argumentos. Un hombre del reino de los cielos sabe y tiene un enfoque en una cosa solamente. Amén. Un hombre de reino cambia las cosas cuando hay que cambiar las cosas, porque Dios le ha dado poder y autoridad en su lenguaje. Amén. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Qué tesis? Verso 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿O estos hombres eran meramente super espirituales? Vivían de la oración y del ayuno, nada más. Pablo está presentando su tesis. No, yo soy un hombre igual que ustedes, con una excepción. Yo tengo un llamado eterno. Amén. Verso 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. No tenían derecho a casarse. Se les había quitado el celibato. ¿Tenían celibato? No. Que Pablo no acudiera a ese derecho, ese es punto y aparte. Vamos. Recuerde algo. Dios tiene un estándar. Y todo el reino de los cielos se basa en ¿qué? En verdades que dijimos absolutas. Escuche bien. Vea un hombre del reino. Dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, hermanos del Señor y Cefas. O solo yo y Bernabé no tenemos ese derecho. ¿Qué es que cambió la regla? ¿Aló? ¿Cambió la regla? ¿No dice la escritura que Dios no cambia? Lo que a Dios no le gustó en el Génesis no le gusta en el Apocalipsis. Él no cambia. Amén. Verso 7. ¿Quién fue llamado soldado a sus propias expensas? Una consulta técnica. ¿Quién se enrola en el ejército de los Estados Unidos y compra las botas? ¿Quién se enrola en el ejército de los Estados Unidos y compra el uniforme? ¿Quién se enrola en el ejército de Estados Unidos y dice, yo compré el rifle? Vean, este es el rifle. Yo lo compré. Quita la factura. Todo. Es que usted no está entendiendo. Entonces, ¿qué acaban de decir ustedes? Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Sabe por qué? Porque no funcionamos con una mente de reino. Creemos que tenemos que salir a la calle a ganar lo que nosotros necesitamos y no es así.
Si usted se rinde, usted es suplido. Si usted se rinde, si usted entiende. Amén. Entonces el apóstol Pablo sigue con su tesis para ir finalizando. Verso 9 es la clave increíble. Vamos a leer el privilegio, José. Lea el 9, pastor, y vamos a analizar ese. Porque en la ley de Moisés, está escrito, no podrás bozar al buey que trille. Moisés. Una característica de un hombre y una mujer de reino es que se basa su vida y sus actitudes, sus derechos, sus privilegios. Siempre está basado en los absolutos de Dios. Él nunca se va a salir de los absolutos de Dios. Por alcanzar algo que a él anhela, él nunca va a evaluar la palabra de Dios. Amén. Él siempre va a confiar en el parámetro, en lo que la palabra de Dios a él le dicta. Amén. Entonces él acude a la ley de Moisés. Y él tiene que saber la ley. Entonces este hombre en un momento determinado, no todo lo de este hombre de la antigüedad Dios lo desechó, porque Dios sabe todo. No todo lo que el apóstol Pablo hizo nos servía. ¿Usted sabe por qué? Porque había algo esencial en el llamado de Pablo, era su palabra. La palabra de Dios fue sembrada en el apóstol y él no sabía. Y en su debido tiempo Dios sopló y activó eso. Eso no se lo quitó Dios. Amén. Los bomberos, los de la Cruz Roja, los sindicatos, todo el mundo sale a la calle a exigir derechos. Todo el mundo tiene derechos. La pregunta es, ¿dónde quedan las responsabilidades? Si una persona sale a gritarle al viento sus derechos, ¿quién ocupó el puesto de él para que él estuviera en la huelga? Pregúntele a Marta. Pregúntele a Marta. El suegro necesitaba unas cosas y un caos porque unos de ellos se salieron a gritar ahí huelga. Y entonces el que paga es el que está enfermito. Y no supieron esa necesidad. Rompieron. Exigen derechos, pero rompen derechos. Obligaciones. Responsabilidades. ¿Ve lo que es un hombre de reino? Un hombre de reino nunca vende sus valores por alcanzar lo que él quiere. ¿Escuchó bien? ¿Escuchó bien, iglesia? El cierre de la tesis del apóstol Pablo. Yo bendigo a este hombre. Yo bendigo más aún al que lo llamó. Y nadie entiende. Y no le damos el valor que la persona del Espíritu Santo merece. Que obra invisible, penetrante en el corazón de un hombre. Qué obra silenciosa del Espíritu de Dios en un hombre, marcando el estándar, fijando absolutos, dándole visión del futuro. Y desestimamos muchas veces la gloriosa obra invisible de la gloriosa persona del Espíritu de Dios. Qué armonía con el Padre, qué sincronización con el Hijo.
Qué precisión con la palabra. Cómo él aplica la palabra. Y Pablo me voló. Así como ese capitán que le metió los cartuchos al barco y lo voló. Me voló. Verso 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros. Pero no hemos usado, gloria a Dios, este derecho, sino que soportando todo, por no poner ningún qué. ¿Cuál era la convicción de este hombre de reino? ¿Cuál es la convicción de un hombre y una mujer de reino? Es que no importa si tiene derechos o no tiene. No importa si los ejerce o no los ejerce. Lo único que le importa a un hombre y una mujer de reino es que el reino de los cielos prospere, no se detenga. Entonces la obra invisible del Espíritu Santo hay que alabarla y bendecirla. Como hay una metamorfosis, una transformación de prioridades. Gritó en una calle el apóstol, exigió amarrado al cepo. Yo tengo derecho, yo soy ciudadano romano. No apelaba a eso. Él apelaba a que la provisión de él y el llamado de él era para sufrir. Aleluya, esa era la voluntad del que lo había llamado y él sabía cuando estaba el día de su partida. Un hombre de reino se enfrenta a lo que se enfrente y está su depósito asegurado, su alma, su espíritu, su corazón está anclado a aquel que llama. Aleluya. ¿Me ayudas con un canto? Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Porque solo hay uno digno. Solo hay uno que es digno. A pesar de las circunstancias, crea. Mi amado hermano, préstele mucha atención a esto. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, no negocie tu fe. No la negocie. Porque ese es el absoluto que te llevará de regreso a casa. Es que no puedo dejar que se vayan. Alex decía, solamente rendido puede ser Dios entendido. Me gustó eso, Alex. No se lo dijo a ninguna tonta. Solamente rendidas y rendidos podrá ser Dios entendido. Y yo le agregué esto, Alex, para saber y conocer a lo que Dios me ha llamado para hacer. Amén. Yo hoy tuve un sueño, amanecer hoy, y se lo conté a mi esposo. No fue un sueño bonito hacia mí, era personal, era un sueño personal. Híjole, y es que como Dios a mí me avisa, como Dios a mí me habla en sueños, eso no lo pongo en duda, así sea bueno o sea malo. Pero como dice el salmista, no temeré a las malas noticias, pero ya Dios me habló. Amén. Le voy a decir algo. Y le dije a Dios, Dios, está bien, sí, pero necesito que me hables
que me des, que uses a quien tengas que usar. Y estando yo ahí, ella nunca lo hace. Es raro que Loreta se desprenda para decirle a usted algo. Y Loreta, Dios usó a Loreta hoy. Y terminó y selló el mensaje con Alex. Como decía mi esposo, no negociemos la fe, porque fuimos llamados para una eternidad y para hacerlo aquí, para verlo concluido allá. Con todo respeto a las personas que hoy me honraron con su visita. Solo le pido a Dios que les haya ministrado su espíritu. Y que esta palabra quede en su depósito para la eternidad. Soa, bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Esta congregación tiene como una consigna, un absoluto: dejar una huella de reino en tu espíritu. Ese es nuestro fin. Cuando vuelvas a casa, esté dispuesto a nunca, antes de que venga el Señor, de negociar la fe. A donde depusiste todos los argumentos que no tenían sentido del mundo para ponerlos en absolutos que son eternos. El reino de Dios no es un asunto de palabras, sino en poder. Y la palabra de Él es poder. Y si lo ocupa, úsala. Tienes la mejor herramienta, la mejor medicina, el mejor consejero. Usa la palabra. Ella te alimentará, te sustentará, te guiará, te sanará y te libertará. Amén. Levanta tu mano derecha. Dios Todopoderoso, Padre Eterno, tú que todo lo ves, tú que todo lo llenas, mira cada mano. Envía tu bendición, Señor, sobre cada mano hoy aquí levantada. Señor, cójala y sé tu guía desde ahora y para siempre. Que la bendición del Dios Todopoderoso, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada vida, sobre cada familia hoy aquí representada y los que están en casa. Que el Dios eterno los guíe hoy, mañana y siempre. Ven paz. Que Dios me los bendiga.